Sabía que mi familia no me veía de verdad, pero nada me preparó para lo que mi madre dijo aquella noche. Se reclinó en su silla, con la mirada fría, y me dijo directamente: no esperes nada de nosotros. Mi hermano sonrió, como si hubiera estado esperando a verme derrumbarme. No lo hice. Me quedé completamente quieta, incluso cuando la atmósfera se volvió tensa a mi alrededor. Algo en el silencio se sentía diferente, como si alguien más por fin hubiera escuchado suficiente. Y justo cuando mamá pensó que había ganado, una silla arrastró detrás de ella, lenta y deliberadamente. En ese momento todo cambió, aunque ninguno de ellos se dio cuenta todavía. Me llamo Rebecca y, durante gran parte de mi vida, pensé que callarme era la forma más segura de sobrevivir a mi propia familia. Crecí en una casa pequeña en Seattle, donde las paredes eran finas, las expectativas eran altas y el afecto se sentía racionado como las raciones de guerra. Mamá solía decir que nos trataba a todos por igual, pero incluso de niña, podía ver la desigualdad. Mi hermano Daniel se quedaba con los trozos de pastel más grandes, los zapatos nuevos y los elogios más efusivos. Yo me quedaba con lo que sobraba después de que se calmaran las aguas. Aprendí desde pequeña a no pedir mucho. Cuando Daniel quería algo, una excursión escolar, una chaqueta nueva, una consola de videojuegos, mi madre lo conseguía, sin importar el precio. Era capaz de mover cuentas, sacrificar sus propias necesidades, hacer lo imposible. Cuando necesitaba ayuda con las solicitudes para la universidad o que me llevaran a mi trabajo de medio tiempo, la respuesta solía ser: ya eres mayorcita para arreglártelas. Y así lo hice. Trabajaba en el turno de noche en una cafetería donde el olor a grasa se me impregnaba en el pelo durante horas. Ahorraba cada centavo en una vieja lata de café debajo de la cama y me repetía que la independencia era una medalla al mérito, no una condena. El abuelo era la única excepción. Era constante, paciente y nunca me hizo sentir que quererme fuera una obligación. Su casa, un pequeño bungalow de estilo artesanal en las afueras de la ciudad, siempre olía a pino y a libros antiguos. Cada vez que lo visitaba, abría la puerta antes de que pudiera llamar, con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el sol, y me decía: tienes mala cara, cariño. Siéntate. Cuéntamelo todo. Claro que no se lo contaba todo. No quería agobiarlo con lo insignificante que me sentía en mi propia familia. Pero él escuchaba las cosas que tenía el valor de compartir, y nunca me hizo sentir tonta por preocuparme. Con el paso del tiempo, el favoritismo no disminuyó. Se agudizó, se volvió más cruel. Mamá hablaba de Daniel como si fuera el sol alrededor del cual todos orbitábamos. Pagaba sus facturas impagas, firmaba como aval de sus contratos de alquiler, los sacaba de los problemas que él mismo había creado con la misma facilidad con la que se paga la compra. Mientras tanto, yo mantenía las distancias, trabajaba en administración en el centro, pasaba desapercibida, vivía con modestia porque no quería necesitar nada de ellos. Pero el desequilibrio se volvió imposible de ignorar. Los comentarios se acumulaban como nieve. Bromas sobre cómo Daniel sería quien llevaría el apellido familiar. Insinuaciones de que debía hacerme a un lado cuando se tomaran decisiones. Incluso en las fiestas, me sentía como un mueble, presente, útil, pero invisible. Aún así, seguí yendo. Eso es lo que haces cuando esperas que una familia algún día te vuelva a elegir. Cuando el abuelo nos invitó a todos a una cena de invierno en casa de mamá, pensé que era otra reunión navideña más. Últimamente se le veía cansado, se movía más despacio y dependía más de mí para las visitas al médico y los recados. Supuse que solo quería que estuviéramos todos juntos para sentirnos unidos de nuevo. Pero cuando entré en el comedor esa noche, había algo en el ambiente, pesado, tenso, como si todos ya supieran un guión que a mí no me habían contado. Para cuando empezó la cena, la tensión en el ambiente era palpable. Mamá se movía por la mesa con la seguridad de quien cree tener la noche bajo control. Daniel estaba recostado en su silla, mirando el móvil, casi sin dirigir la palabra a nadie. El abuelo permanecía sentado en silencio al final de la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada más penetrante que hacía un momento. Tomé asiento cerca de él, el único lugar donde alguna vez me había sentido remotamente a salvo. La charla trivial se apagó rápidamente. Mamá sacó la comida, dejó los platos con un brusco roce y carraspeó como si se preparara para un discurso ensayado. Sentí un nudo en el estómago. Tenía esa expresión, la que ponía antes de tomar una decisión que esperaba que todos aceptaran sin rechistar. Bueno, comenzó, cogiendo su vaso y sujetándolo como si fuera un mazo, creo que es hora de hablar del futuro de esta familia. Daniel se enderezó, de repente interesado. El abuelo no se movió. Yo permanecí en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo, como una buena hija. Mamá se explayó en una larga explicación sobre la responsabilidad y el orden,
palabras que solía usar cuando en realidad quería decir control. Habló de la casa, las finanzas, las decisiones a largo plazo, mientras Daniela sentía como un político fingiendo entender un proyecto de ley que no había leído. Entonces me miró fijamente. Rebeca, dijo, con un tono casi aburrido, hemos acordado que tu hermano se encargará de todo de ahora en adelante. Parpadeé. Todo, repetí, manteniendo la voz firme. Se encogió de hombros, con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Él es el más estable, el más comprometido con la familia, así que sí. Daniel sonrió con suficiencia, una comisura de los labios se elevó como la de un niño al que le acaban de dar el regalo de cumpleaños de otra persona. Sentí la humillación quemarme en el pecho, pero mantuve la expresión impasible. Le gustaba mi reacción. A mamá le gustaba aún más. Junté las manos sobre la mesa. ¿Y yo? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mamá no dudó. No esperen nada de nosotros. Así, sin más. Fría, definitiva, pronunciada con el mismo tono que alguien usaría para decir, pásame la sal. Fue una frase que no dejó huella. Que hirió. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Daniel se recostó, satisfecho, como si acabara de ganar algo por lo que había luchado toda la vida. Mamá se acomodó la servilleta como si acabara de tachar algo de su lista de tareas. ¿Y yo? Me quedé allí sentada, sintiendo el peso familiar oprimirme las costillas. Había escuchado 1000 versiones sutiles de ese mensaje a lo largo de mi vida. Pero oírlo en voz alta, formal, en público, fue como ser borrada en el acto. Inhalé por la nariz, lenta y profundamente. Mantuve la calma. Una calma que ya no se sentía como una derrota. Una calma lúcida. Una calma que me hacía sentir que algo dentro de mí, por fin, encajaba. Miré al abuelo, esperando compasión, tal vez una palmadita en la mano. Pero lo que vi fue algo completamente distinto, reconocimiento, concentración y una decepción contenida, no dirigida a mí. Se movió un poco en su asiento, lo suficiente para que comprendiera que no iba a dejarlo pasar. Y sin saberlo, mamá acababa de cruzar la línea que le costaría todo. El resto de la cena transcurrió como si nada hubiera pasado, al menos para ellos. Mamá seguía hablando de los planes de Daniel, de sus futuras ideas de negocios que nunca se materializaron, de sus contactos que en realidad eran solo amigos de copas. Daniel no dejaba de alardear de cosas que no había logrado, de oportunidades que estaba seguro que llegarían pronto. Y yo me quedé allí sentada, dejando que sus voces se convirtieran en un ruido sin sentido. Pero bajo esa quietud, algo en mí se transformaba silenciosa y constantemente, como el lento crujido del hielo en aguas profundas. Cuando me excusé para ayudar a recoger los platos, mamá me siguió a la cocina. No vino a disculparse. Vino a reafirmar su decisión, a asegurarse de que yo entendiera cuál era mi lugar. ¿No estás molesta, verdad? Preguntó, interrumpiendo la pregunta con falsa preocupación. Quiero decir, eres independiente. Siempre te cuidas sola. Ahí estaba de nuevo, ese mismo halago retorcido que significaba, no importas tanto. Me sequé las manos con una toalla, tomándome mi tiempo. Te escuché. Parecía aliviada, como si por fin hubiera aceptado mi lugar en la jerarquía familiar. Bien. Así es mejor para todos. Todos, refiriéndose a ella. Refiriéndose a Daniel. Nunca a mí. Detrás de ella, Daniel se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando como un espectador de un espectáculo que creía que ya había terminado. No es nada personal, Rebeca, dijo con fingida compasión. Es obvio. No necesitas nada. Esa noche crucé mis ojos con los suyos por primera vez. Quizás no, dije en voz baja. Frunció el ceño, confundido por mi falta de resistencia, por la ausencia de lágrimas o súplicas. Mamá hizo un gesto de desdén con la mano y regresó al comedor. Terminemos el postre, dijo. Papá quiere hablar antes de irse. Abuelo. El único nombre en esta casa que no me ponía nervioso. Volví a entrar en la habitación y lo encontré sentado exactamente donde lo había dejado. Pero ahora me miraba con una intensidad que me aceleró el pulso. No era lástima. No era sorpresa. Era algo más silencioso, más profundo. Una decisión que se estaba gestando. Metió la mano en el bolsillo, pero se detuvo cuando mamá y Daniel regresaron. En vez de eso, dejó la mano sobre la mesa, tamborileando suavemente con los dedos, un hábito que tenía siempre que reflexionaba sobre algo serio. Mamá se sentó a su lado y le dio una palmadita en el brazo, usando ese tono dulce que reservaba para cuando quería que él estuviera de acuerdo con ella. Papá, estábamos hablando de que Daniel debería hacerse cargo de todo. Es hora de que lo hagamos oficial. Daniel se irguió con orgullo, con el pecho hinchado como un pavo real. El abuelo dejó de golpear el suelo. Levantó la mirada hacia mamá. ¿En serio?
No notó el cambio en su voz, ni el descenso de su temperatura. Siguió sonriendo. Sí, Rebecca lo entiende. Sabe que no necesita nada de nosotros. Se me cortó la respiración. También se detuvo el golpeteo. El abuelo respiró hondo lentamente, sus ojos se oscurecieron, no por la edad, sino por la comprensión. Sentí que la habitación se inclinaba, casi imperceptiblemente. Algo se avecinaba, algo que ni mamá ni Daniel vislumbraron a lo lejos. Mientras la conversación continuaba, vi cómo la mano del abuelo volvía sutilmente hacia su bolsillo, hacia el sobre que casi había sacado antes. Tensó la mandíbula, enderezó los hombros y, por primera vez esa noche, la confianza de mamá se atenuó, apenas perceptiblemente, como una vela que recibe una corriente de aire. Ella no lo sabía, pero el suelo bajo sus pies ya comenzaba a agrietarse. Y lo único que había hecho era darle una razón más para permitirlo. El abuelo no habló de inmediato. Se quedó sentado, con la mirada fija en mamá, una mirada que hacía que la habitación pareciera más pequeña, más opresiva. El golpeteo de antes había cesado por completo, reemplazado por un silencio que se sentía más pesado que cualquier voz alzada. Conocía ese silencio. Era el mismo que mostraba en el hospital cuando un médico estaba a punto de dar malas noticias. Significaba que ya no quería escuchar. Mamá no se dio cuenta. Se sirvió más té, tarareando como si la noche transcurriera tal y como la había planeado. Papá, deberíamos ultimar los detalles esta noche, dijo. Daniel y yo lo hemos hablado. Todo irá mejor una vez que se actualicen los papeles. La casa, los ahorros, las cuentas. Es hora de que Daniel se haga cargo. Daniel se irguió en su asiento. Me aseguraré de que todo se maneje correctamente. La voz del abuelo salió baja y pausada. ¿Manejado? Daniel sonrió. Sí. El abuelo se reclinó ligeramente, estudiándolo como si fuera un espécimen bajo cristal. ¿Why Rebecca? Preguntó con un tono engañosamente despreocupado. Mama exhaló, molesta. Papá, ya hemos hablado de esto. Rebecca no necesita nada de la familia. Siempre ha sido independiente. Lo sabe. Se giró hacia mí, esperando mi aprobación. ¿Verdad? No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque temía que cualquier respuesta rompiera la delicada tensión que reinaba en la habitación. Algo en mi interior me advertía que ese momento no se trataba de mi voz, sino de la del abuelo. Apoyó ambas manos sobre la mesa y se aclaró la garganta. El leve roce de su silla contra el suelo hizo que Daniel se detuviera a mitad de una sonrisa burlona. Creo, dijo el abuelo lentamente, pronunciando cada palabra con deliberación, que es hora de que hable. Mamá esbozó una sonrisa forzada, condescendiente. Por supuesto, papá. Adelante. Sabemos que esto es emotivo para ti. El abuelo apretó la mandíbula. No tienes idea de lo emotivo que estoy. La habitación quedó sumida en un silencio seco y repentino. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre grueso, color crema, sellado, con los bordes desgastados por el uso. Lo dejó sobre la mesa con un golpe sordo, pero sonó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera ocurrido en toda la noche. Daniel entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? El abuelo me miró primero, el tiempo suficiente para que se me hiciera un nudo en la garganta, y luego se volvió hacia ellos. Esa, dijo, es la verdad. La sonrisa de mamá se desvaneció un poco. Papá, ¿de qué estás hablando? El abuelo deslizó el sobre hacia el centro de la mesa. Antes de hablar de cualquier actualización de papeleo, creo que es hora de que ustedes dos dejen de fingir que se han ganado el control sobre algo. Daniel S. Burlow. Vamos, abuelo. Siéntese. La palabra sonó como un látigo. Daniel se volvió a desplomar inmediatamente. El abuelo abrió el sobre y sacó un fajo de papeles. Documentos, extractos bancarios, registros de ahorros. No eran archivos detallados, solo pruebas sencillas. Lo suficiente para que a mamá se le helara la sangre en cuanto las reconoció. He pasado el último año repasándolo todo, dijo el abuelo con voz firme como la piedra. Cada pago que hice. Cada dólar que envié para mantener a mi nieta. Miró fijamente a mamá. Y todo lo que tomaste. La mano de mamá se crispó. Papá, eso no es. No lo hagas. Su voz resonó como un martillo. Me dijiste que Rebecca nunca cobró la ayuda económica que le envié para sus estudios. Me dijiste que rechazó la ayuda. Que dijo que no quería mi dinero. Daniel se incorporó, de repente inseguro. ¿Qué? El abuelo continuó, con voz firme e implacable. Dijiste que a Rebecca no le importaba, que no quería saber nada de lo que le di. Pero aquí, levantó un extracto bancario, tienes todos los depósitos que hice. Y aquí, otra hoja, tienes todas las transferencias que le hiciste a Daniel con ese dinero. Daniel se quedó boquiabierto. ¿Qué? Mamá, ¿de qué está hablando? Mamá palideció, blanca como el papel. Papá, espera.
Puedo explicarlo. No hay explicación. Señaló los papeles, con la mano temblando ligeramente por la furia contenida. Le robaste a tu propia hija. Se me hizo un nudo en el estómago. Sabía que mamá prefería a Daniel. Sabía que me había ocultado cosas, que había tergiversado la verdad. Pero no sabía que fuera esto. No sabía que había cogido dinero que era para mí y se lo había dado a él como si fuera suyo. El abuelo se volvió hacia mí y su expresión se suavizó un poco. Se suponía que debías tener suficiente para terminar la universidad sin problemas. Te di lo suficiente para los libros, la vivienda y la comida. Aún así, trabajabas turnos dobles. Te saltabas comidas. Su voz tembló. Pensabas que eras una carga. Tragué saliva con dificultad, con los ojos ardiendo. No lo sabía, susurré. Nunca me lo dijo. Él asintió, con los ojos oscurecidos por el dolor. Sé que no lo hiciste. Daniel se puso de pie de un salto, arrastrando la silla. Mama, digest. Siéntate, repitió el abuelo, esta vez más alto. Daniel obedeció al instante, como un niño regañado. El abuelo se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en su bastón. La habitación se quedó paralizada. Incluso el aire parecía temeroso de moverse. Antes, dijo, mirando a mamá, le dijiste a Rebeca que no esperara nada de ti. Mamá abrió los labios. Papá, no quería decir. Él levantó la mano, interrumpiéndola. Bien. La palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Bien, repitió, elevando la voz con una autoridad tal que las paredes parecían vibrar. Porque ahora todo va a parar a sus manos. El rostro de mamá se descompuso como si le hubieran dejado caer una piedra en el pecho, y la conmoción se extendió hacia afuera. Papá, no. No, no puedes. Daniel balbuceó, abuelo, esto no es justo. ¿Y yo qué? ¿Y tú? Preguntó el abuelo, volviéndose hacia él con la mirada llameante. Todo lo que te di, lo desperdiciaste. Cada oportunidad, la malgastaste. Y tu madre te alentó a hacerlo. Daniel apretó la mandíbula. No sabía que el dinero era suyo. No preguntaste, replicó el abuelo. Porque nunca te importó de dónde venía. Solo te importaba que viniera. Mamá se aferró al respaldo de la silla, respirando con dificultad. Papá, por favor. Hablemos de esto en privado. Hablaremos de ello ahora, dijo el abuelo. Delante de la familia. Delante de Rebeca. Porque esto no es una negociación. Sacó un segundo sobre, más fino, impecable, recién sellado. Dijo, es mi testamento actualizado. Mamá negó con la cabeza violentamente. Papá, no. Daniel necesita. Daniel tiene que madurar, dijo el abuelo. Y tú tienes que asumir las consecuencias de las decisiones que tomaste. Colocó el sobre justo delante de mí. Me temblaban las manos al mirarlo, demasiado atónita para tocarlo. Rebeca, dijo el abuelo en voz baja, has sido la única que me ha mostrado bondad sin esperar nada a cambio. Me llevaste a mis citas médicas. Te sentaste conmigo cuando estaba cansado. Me visitaste porque te importaba, no porque quisieras algo. Miró a mamá. ¿Y la castigaste por eso? Mamá lloraba ahora. Lágrimas silenciosas y presas del pánico corrían por su rostro. El abuelo no había terminado. Le dejo la casa, los ahorros y todo lo demás a Rebeca. Con efecto inmediato. Daniel volcó su silla, y el estruendo resonó. Esto es una locura. Mamá, haz algo. Mamá agarró desesperadamente el brazo del abuelo. Papá, te está manipulando. Te está poniendo en nuestra contra. El abuelo se soltó bruscamente del brazo. No tenía por qué ponerme en tu contra. Lo hicisteis vosotros mismos. Finalmente encontré mi voz. Abuelo, ¿por qué esta noche? Me miró con una sonrisa triste. Porque necesitaba ver quiénes eran ustedes cuando yo no hablaba. Y esta noche, me lo han demostrado. Se dirigió a mamá y a Daniel por última vez. Rebeca mantuvo la calma. Se comportó con decoro. Ustedes dos mostraron su verdadera cara. Mamá extendió la mano de nuevo, desesperada, intentando alcanzar algo. Papá, por favor. Dio un paso atrás, negando con la cabeza. Le dijiste que no esperara nada de ti. Ahora no puedes esperar nada de mí. La habitación se abrió de golpe. Silencio. Conmoción. Colapso. Mamá se dejó caer en la silla, temblando. Daniel miraba al suelo, atónito. Y el abuelo me puso la mano suavemente en el hombro. Se acabó, dijo en voz baja. Pero ninguno de nosotros, especialmente mamá, se daría cuenta de lo cierto que era eso hasta mucho más tarde. Los días posteriores a aquella cena transcurrieron en un silencio extraño, como si el mundo se hubiera movido unos centímetros y todos aún intentaran recuperar el equilibrio. Mamá llamó 2 veces, luego 3, luego 7, durante la semana siguiente.
Cada mensaje era más frenético que el anterior, más desesperado, más suplicante. No contesté. Daniel no llamó en absoluto. Un familiar me contó que había estado dando vueltas por el vecindario quejándose de que le habían robado todo, sin admitir ni una sola vez por qué el abuelo había tomado esa decisión. El abuelo, mientras tanto, parecía más ligero. Unos días después, lo llevé a una cita en el centro de Seattle, y caminaba un poco más erguido y respiraba con más facilidad. Cuando nos sentamos juntos en la sala de espera, rodeados por el suave zumbido de las luces fluorescentes y las revistas viejas, me dio un codazo suave. Lo hiciste bien, dijo. Yo no hice nada, respondí, confundida. Negó con la cabeza. Te comportaste con decencia. Eso es más difícil que pelear. Más tarde esa semana, nos reunimos con un abogado en una pequeña oficina que olía a café y papel viejo para ultimar los trámites que el abuelo ya había preparado. No hubo firmas espectaculares, ni grandes anuncios, solo una silenciosa confirmación de que todo aquello que mamá y Daniel creían controlar ya no les pertenecía. El abuelo no parecía triunfante. Parecía aliviado, como si hubiera cargado con un peso enorme durante años y por fin se lo hubiera quitado de encima. Al salir de la oficina, el aire invernal se sentía más fresco, más limpio. Nos detuvimos un momento en la acera, observando el tráfico que se movía por la ciudad, la gente apresurada hacia sus vidas, sus propios dramas. ¿Sabes?, dijo, con el aliento empañado por el frío, ser amado no debería sentirse como mendigar. Tragué saliva, sintiendo como algo se aflojaba en mi pecho, algo que había estado oprimido durante tanto tiempo que había olvidado que estaba ahí. Supongo que seguí esperando que cambiaran. No lo harán, dijo con suavidad. Pero tú puedes elegir de otra manera. Y por primera vez en años, le creí. Aún ahora, al pensar en aquella noche, no recuerdo la conmoción ni los gritos. Recuerdo el momento en que el abuelo me puso la mano en el hombro. La silenciosa certeza de que, después de todo, no era invisible. Perder a mi familia tal como la conocía dolió. Todavía duele a veces, en los momentos de silencio. Pero descubrir la verdad liberó algo dentro de mí. A veces la justicia no ruge. A veces se levanta lentamente, aclara su garganta y habla por ti cuando estás demasiado cansado para luchar. Y a veces, quienes realmente te ven son quienes te han estado observando desde el principio.